Se va a fundir el chip. Entonces... A ver, tú, ¿ahí queda? Ok, muy bien. Pero, me gustaría que, ok, cuando, ¿ya está grabando? Ya. Perfecto. Vamos a hacer una enseñanza con preguntas, preguntas, respuestas, lo cual considero que es otro medio hábil. No es que sea diferente a tomar enseñanza de un tema que ya exponga, pues en este caso un amigo espiritual, un maestro, pero realmente, si me preguntas como, si alguien me preguntara humildemente como maestro, ¿qué es lo que le interesa al maestro? Pues que alguien que lleve las enseñanzas tenga preguntas para que aclare cómo está percibiendo la enseñanza, si le es de beneficio, si posiblemente tiene una explicación correcta que le haga sentido y de ese modo pueda mejor beneficiar, ¿no? No más seres. No sabemos en qué momento, en qué instante pueden surgir antídotos que nos hagan cambiar la percepción de la realidad y podrían ser de beneficio. Ojalá es lo que se busca en el Dharma, ¿no? Entonces van a hacer preguntas. Me gustaría a Marta, a la hora que están el día de hoy aquí en esta enseñanza, que me volviera a decir su pregunta en voz alta, por favor, a Marta. Y ahorita vamos a intentar explicarlo. Ojalá esta enseñanza del día de hoy sea de beneficio en algunos, por lo menos, aspectos de la verdad convencional que están viviendo quien lo escuche, que ojalá le sea de beneficio y ojalá sea con que le dé sentido a las respuestas y sea de beneficio. Todo es de beneficio si cultivamos la compasión y la sabiduría. Entonces, adelante, por favor, Marta. Bueno, a mí me gustaría saber, desde el punto de vista del Dharma, cuál es la explicación que tiene para la forma que tiene el cuerpo del ser humano o de los animales. El color de piel, los rasgos, el tipo de ojos, el tipo de cabello, ¿no? Si eres velludo o no, en los animales y en los humanos. Claro, claro. Eh, con respecto también preguntabas de la estética, ¿no? Sí, O sea, claro, claro, sí, 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 esto puede convertirse en una pregunta solamente como de estética o aparentemente. burda o, ¿no? Pues solamente que tenga este tipo de Explicación con respecto explicación. al... Muy bien. Muy bien. Laura, ¿tienes también tú alguna pregunta o quieres escuchar? Ahorita escucho. Ah, si hay preguntas también en el mismo instante, adelante. Sí. Okay. Sí. Okay. Es, es muy interesante, ¿no? Las preguntas la pregunta que está haciendo también Marta ahorita es muy profunda, muy interesante. Ojalá la podamos ligar a nuestra verdad convencional y sea de beneficio. Eh, en el siglo X surge Tsongkhapa, que es la emanación de Sakyamuni, como emanación de muchos budas, bodhisattvas, de Manjusri, el Buda de la sabiduría, que da enseñanza y funda los linajes en el Tíbet, las escuelas filosóficas, etc. Eh, lo digo como referencia porque pues podría ser una referencia para aquellos que quieran encontrar más explicación en estos textos, como referencia de el Lanrin Chelmo, el Camino de la Iluminación, que hay diferentes tomos, pero por lo menos el primer tomo viene lo que es la apreciada vida humana, los 8 dones, las 10 libertades, las 8 cualidades internas del Padre, 4 externas de la Madre, las 26 cualidades del preciado renacimiento humano, eh, y tal vez la podemos llegar mucho con la respuesta que va a haber en este instante de esta meditación, de esta enseñanza de Dharma, basada obviamente en la compasión de Severa para esta pregunta, que es muy profunda y muy interesante. Eh, lo digo porque si uno indaga en la realidad convencional, siglos anteriores, todas las culturas tienen que ver con esta palabra cuando se dice que no solo es en la Biblia, lo podemos encontrar en el Corán y en otras prácticas, en los Vedas, que el ser humano siempre ha buscado desde tiempos sin principio ser semejanza de aquello que desconoce divino, ¿no? Le podemos llamar Dios, le podemos llamar Krishna, le podemos llamar Vishnu, le podemos llamar Buda, le podemos llamar ángeles, le podemos llamar dioses, semidioses, por ejemplo los griegos, los romanos, ¿no? Pues, especialmente los griegos, todas esas explicaciones del Olimpo, de seres dioses que regían la vida de los humanos, donde los humanos siempre han buscado la identificarse, hacerse uno con estos dioses, hacer semejanza a estos dioses.
ante sus explicaciones. Entonces es muy interesante porque todo basa en el aspecto del recipiente, ¿no? Para muchas culturas, inclusive pues, también muchos textos de la Biblia dicen la semejanza a Dios, ¿no? A Cristo, ¿no? Que sea semejanza de Dios o de Cristo. Entonces es muy interesante la pregunta y una gran profundidad. Dentro del Dharma, Tsongkhapa, que da estas explicaciones, que obviamente más adelante podemos ver otros exponentes como Yipankaratisha, con mm, eh, obviamente también con otros Mahayogis, como Mahasiddhas, como Marpa, Tilopa, Milarepa, Renchumpa y otros textos más adelante, otros siglos, que estos son anteriores al siglo X, pero se reconocen otros termas de otros yogis más adelante, en el siglo XII, XIII, sucesivamente, más otras aportaciones de otras manifestaciones de la triple joya, del campo de méritos, los gurus, budas, bodhisattvas. Eh, realmente, si nos vamos a una manifestación convencional de un cuerpo, un recipiente, todo es karma. Pero esto que voy a decir de que todo es karma, alguna vez toqué algunas enseñanzas de retiro sobre la naturaleza de la mente a través del karma, la impermanencia del yo, precisamente con textos como el Lam Rinpoche, muchos años humildemente lo he tocado cuando he podido la oportunidad de retiro hacerlo. Y la realidad es que explico que si uno indaga en la naturaleza de la mente de esa Mahayana, Tantrayana especialmente, con estos textos de Lam Rinpoche, el, el 99% es karma, pero puede haber un 1% que puede surgir se llama que el 99% somos, lo estoy diciendo así para que se pueda asimilar, porque si lo manejo con conceptos con respecto a cómo es el Dharma, se puede un poco malentender para aquellos que no toman tanto este entrenamiento. Entonces ojalá sea gran beneficio para aquellos que no, inclusive no lo escuchan, no lo entrenan, lo que es el Dharma, o llevan este tipo de prácticas sobre las enseñanzas del Buda, o el adiestramiento de la mente de la virtud. El 99% para el Dharma es karma, es decir, que somos el resultado, somos el resultado de las causas y condiciones individuales y colectivas que hemos acumulado desde tiempos sin principio, individual y colectivo. El segundo es que somos un fenómeno compuesto condicionado, quiere decir que estamos sujetos a la vida y a la muerte. Pero dentro de este aspecto que somos un fenómeno compuesto, condicionado, que quiere decir que al mismo tiempo estamos sujetos a la ley del karma, es decir, que creamos causas y condiciones positivas, negativas y neutras, convencionalmente, y de esto podemos hablar más de manifestaciones del karma, cualidades, pero esta base que estoy diciendo ahorita, que aclaro, hay un karma positivo, negativo y neutro, gran parte del resultado de lo que en el recipiente somos en esta vida convencional, ya sea en el pasado, por ejemplo, cuando vemos la historia de culturas, de posiblemente cómo eran físicamente, estéticamente, más con la pregunta que se está haciendo aquí, ¿por qué alguien tiene más cabello, menos cabello? ¿Por qué alguien tiene color, altura, o es más delgadito, o ante su percepción, o más llenito? Todas estas explicaciones, el karma, el Dharma le explica a través del karma, de las causas y condiciones que fuimos acumulando individual y colectivo, vida tras vida. Y ese efecto se está dando en la vida que estamos viviendo actualmente, en este presente. Entonces sí tiene una explicación de que el color, la forma, el recipiente es debido a las causas y condiciones que hicimos. ¿Cómo? Pues podemos explicar a lo mejor el color, posiblemente por qué, y no color como diciendo si es mejor o no blanco o un color, por ejemplo, como color negro. No es mejor ni peor, simplemente te está diciendo posiblemente qué causas y condiciones experimentaste en otras vidas. A lo mejor estuviste en un lugar con mucha nieve, con poco sol, a lo mejor estuviste en un lugar donde estuviste no sujeto tanto al efecto de los elementos, en este caso el sol, y quiere decir que a lo mejor el pigmento que tomaste, eso que llamamos pigmento, es más claro, y a lo mejor te está diciendo posiblemente que no te dedicaste a cierto tipo de actividades, digamos, a lo mejor a lo mejor puede ser cierto tipo de actividades más de casa, más de estudio, en otras vidas. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo burdo.
No quiere decir que alguien de color no lo ha hecho, pero quiere decir que a lo mejor posiblemente el sol literalmente sí tuvo más efectos en otra vida en él, estuvo más expuesto al sol, más a elementos que hicieron que tomar ese pigmento. Y posiblemente pues puede ser mucho trabajo físico, esfuerzo en cosas de la vida convencional en la naturaleza, a lo mejor aspectos para desarrollar cultivo, formas. También esto puede pasar con personas de, no quise que hay personas claras que se han dedicado al cultivo por muchas décadas en nuestras partes anglosajonas, y no quiere decir que entonces no estén dedicadas a un esfuerzo, ¿no? De este tipo que estoy diciendo, pero realmente el color, la explicación, como decir si es blanco o negro, te diría más bien que estuvo asociado por causas y condiciones a efectos, a causas y condiciones que fuiste experimentando debido al clima. Posiblemente te puedo decir a qué tipos de clima estuviste más expuesto, ¿no? Posiblemente, ¿no? Y si no, hay que verlo. Por ejemplo, convencionalmente en África, si revisamos las últimas décadas, están expuestos completamente a los rayos del sol. No hay como mucho cómo cubrirse, a pesar que obviamente hay casas y formas de hacerlo con mantos, pero finalmente pues las causas y condiciones hacen que a lo mejor tengan que esforzarse mucho para ir por agua, para conseguir alimento y así sucesivamente, ¿no? Están más, las temperaturas convencionalmente son mucho más altas por décadas. ¿Qué los llevó a ese tipo de karma? Bueno, tendríamos que verlo. Si lo vemos desde el punto de vista de estas explicaciones del Dharma, como dije, el 99% son karma, y es reconociendo que somos un fenómeno compuesto condicionado. Y el 1% quiere decir, le podemos llamar destino, le podemos llamar, si quieren, sin explicación o espontaneidad. Si existe esta posibilidad de espontaneidad, aunque no precisamente el Dharma es la que más ataca y profundiza, no porque no se pueda, sino como no hay mucho que responder con respecto a la espontaneidad, pero puede manifestarse. Hay sutras de las enseñanzas del Buda como el Vajrakut o el Sutra del Diamante, que es el camino rápido de iluminación, que si que al leerlo te esclarece muchísimo el estado sobre lo que es karma, cómo purificarlo, si es negativo, si es positivo, cómo potencializarlo. Y reconociendo también que puede surgir experiencias espontáneas eh, o por la percepción del observador llamado destino, es decir, alguien que diga así estaba escrito o así va a pasar. eh, Puede pasar, sí, podría darse cierta explicación con respecto al Dharma, sí, pero es la menos, la menor. Reflejaría el 1% de ese 100% que estoy diciendo de explicación, que explica el Dharma que todo es karma, somos un fenómeno compuesto condicionado, por lo tanto estamos sujetos a la ley del karma, el 99%, y al 1% estamos sujetos a eso que llamamos aleatorio. Pasó por la impermanencia, pasó por un estado simplemente un estado donde se le llama que no es simplemente es espontáneo, es decir, que no tiene una explicación como tal, simplemente pasó, ¿no? Podrían personas tener color o situaciones estéticas simplemente por este aspecto que estoy diciendo, este 1%, sí, es como por ejemplo, claro que cuando, voy a poner ejemplo, en una familia todos son blancos y nace un nieto morenito, se explican por qué, ¿no? Dicen, ¿qué pasó? Si todos son blancos y la familia hasta genéticamente es así, si la vamos revisando en un árbol geológico. ¿Por qué pasó esto? Porque en muchas vidas, en eones de vidas kármicamente, si lo llevamos al Dharma, en cuanto al karma, vivió en situaciones, esta conciencia vivió en situaciones tal vez muy expuestas a esto que estoy diciendo, intemperismo, situaciones en más contacto con la naturaleza del sol. Y esa conciencia al momento de manifestarse, tomar nuevas vidas, las causas y condiciones que lo llevaron, a lo mejor en una situación de personas, cuando digo de blancas no quiere decir que no se entienda que blanco es negativo, negro es negativo y sufrimiento, y blanco es positivo y felicidad. Tampoco es así, solo estoy diciendo que posiblemente una conciencia surge como nacimiento en una situación, por ejemplo, de personas que ante nuestra presión tengan una tez blanca, y a lo mejor es porque simplemente esa situación le iba a beneficiar, cultivó el karma, las cosas y condiciones para que si esa familia era generosa,
si esa persona se esforzó en otras vidas, a lo mejor ahí era el recipiente donde tenía que nacer, ¿no? Más, o también volver a tomar en otras personas con color moreno, oscuro, también puede volverlo a hacer si en otras vidas estuvo expuesto, pero a lo mejor si se esforzó mucho por mantener su presencia vida de los demás, eso se dice que purificaciones de karma negativo para poder tomar situaciones mucho más, digamos, sufrientes, menos sufrientes, y también eso va a repercutir en su efecto físico, ¿no? Ejemplo, no quiere decir que cuando digo comparar la estética en cuanto si es mejor alto o bajo, no, pero realmente si uno ve un proceso, cuando digo evolutivo en el sentido, no por teorías solo de Darwin o de otros exponentes, eh, las facciones tienen que ver también cada vez más con el paso del tiempo. O sea, si vamos revisando generaciones, obsérvenlo, cómo fue del Australopithecus hasta ir, cómo ves la evolución del humano, te está diciendo que hubo una mezcla de karmas. Y quiere decir que hubo un karma colectivo donde precisamente eso es lo complejo de indagar, hasta por genética se los puede asegurar el carbono 14, pruebas de carbono 14, aunque alguien dijera, este viene de la parte más lejana de Noruega en el siglo X. Sí, pero si tú ya lo ves en el siglo XIV, XV, ya hubo ahí una mezcla, seguramente de otros humanos que venían también de Asia, de otras personas, expediciones de otros lugares, del propio sur de Europa, en esas épocas. Y todo eso fue debido al karma, que se fue un karma colectivo, es lo que podría decir. ¿Por qué se dio un karma colectivo? Porque era como los seres humanos buscaban subsistir como se les presentaba la realidad desde tiempos sin principio. Y seguramente si no se hubiera dado así, seguramente estuviéramos hablando de extinción de la vida humana. Seguramente. Así como se ha dado esa extinción, que no está en duda, de los dinosaurios y de seres que parecía que habían vivido, realmente muchos textos y pruebas hay que no es que hayan vivido solo un siglo, 10 siglos, vivieron miles de millones de siglos. Pero lo que pasa es que está localizado como AC, antes de Cristo, entonces no se tiene realmente las fechas tan exactas, pero vivieron siglos, ¿no? Estas manifestaciones, Australopithecus, toda la evolución que se dio de dinosaurios, y por qué ya no hay. De hecho, hay muestras que inclusive en México fueron de las más antiguas, presentes en Yucatán y otros lugares, de su extinción también. Entonces, cuando hablamos de un sentido estético, estamos hablando definitivamente de la mezcla de un karma individual y un karma colectivo. Ajá, estamos hablando de que lo que el propio observador fue acumulando como positivo o negativo en vidas, eones de vidas o siglos, y también colectivamente, ¿no? Con más seres. Entonces, por eso es muy común encontrar actualmente personas que pueden tener rasgos afros, pero también con ciertos, al mismo tiempo con rasgos de algo en anglosajón, ¿no? Y también personas anglosajonas con rasgos ya de alguien de raza oscura, ¿no? Entonces, por la mezcla de karmas, ¿no? Y karmas quiere decir que seguramente en muchos siglos, para poder subsistir estos seres, tuvieron que literalmente mezclarse para poder que pudieran esas razas un poco sobrevivir ante seguramente tres aspectos fundamentales. El karma, seguramente el karma negativo que hizo que se disolvieran muchas civilizaciones, y lo vemos, romanos, griegos, egipcios, cuántas civilizaciones han sucumbido por periodos ante, digamos, su propia percepción de lo que era la realidad, ya sea a través de guerras, ya sea a través de monumentos, a través de culturas, desarrollos tarde o temprano sucumbieron como los dinosaurios, lo que estoy diciendo. Y se transformaron, al final de cuentas, los que quedaron de estos seres, los que quedaron se tuvieron que ir a emigrar a otros lugares, y ahí es cuando se da este karma colectivo, donde seguramente empezaron a haber rasgos, surgieron personas con rasgos de diferentes razas, pero eso fue debido al karma colectivo que se completó de vidas pasadas. Quiere decir que son conciencias. ¿Cuál es la explicación? Ya para más certero. Es que las conciencias siempre están buscando la experiencia de la apreciada vida. Y estas conciencias son arrojadas una y otra vez a aquello que llamamos culturas, que llamamos civilizaciones, que llamamos seres sintientes.
Y al darse una conciencia que vuelve a tomar un recipiente, sigue generando karma, causas y condiciones, ya sea positivas, negativas, neutras, individuales y colectivas. Y al generar sobre todo, no solo individual, sino colectivas, lo que va a traer como resultado es que va a traer en siguientes vidas, este ser que deja el cuerpo, en siguientes vidas va cada vez más a encontrar experiencias donde seguramente ahora puedes encontrar personas, como voy a decir, que a lo mejor con ciertos rasgos de Asia, pero ya también con ciertos rasgos anglosajones. Y de África igual, pero ahora con rasgos también anglosajones. Pero eso es porque el karma se fue manifestando así, individual y colectivo, de que la conciencia está buscando experimentar la preciada vida y se está dando como resultado la mezcla de muchas causas y condiciones de muchos seres sintientes, ¿no? Entonces, sí tiene la explicación en el sentido de que diría, son estos tres aspectos. Uno es mantener la preciada vida, o sea, las conciencias hasta incluso en el momento de la muerte quieren seguir experimentando la vida, por eso buscan un recipiente durante, así es, aproximadamente 40 días